Ella dijo que me lo había imaginado, que la carta nunca llegó, que debía haber malinterpretado, pero mi nombre estaba allí, tenue, impreso en tinta negra, aún doblada donde la había dejado. Ahora estaba de pie bajo los arcos, viendo cómo la luz del sol se reflejaba en la nueva placa. La gente pasaba sin mirar. Pero yo la vi. Me vi a mí misma. Ella robó mi futuro. Así que yo, en silencio, compré el suyo. Las mañanas en nuestra casa siempre olían a café instantáneo y a esperanza desgastada. Mi madre tenía una manera de moverse por la cocina como una mártir, golpeando las puertas de los armarios lo suficientemente fuerte como para recordarte que estaba cansada, pero sin decirlo directamente. Suspiraba por las facturas que no nos mostraba, negaba con la cabeza ante precios que nunca explicaba. Y luego sonreía demasiado y decía, estamos bien, no te preocupes, mientras nos tengamos los unos a los otros. Pero aprendí pronto a no preguntar cómo estábamos bien. Removía mi cereal en silencio mientras mi hermano recibía tocino y huevos, siempre con una palmada extra en la espalda por ser niños en crecimiento. Al principio no lo resentía. Pensaba que quizá no tenía tanta hambre. Tal vez solo era una etapa. Ella llevaba la lucha como una medalla, como si le debiéramos algo por sobrevivir. Y quizás sí. Aún así, cuando recibí esa carta de beca, pensé que todo cambiaría. Recuerdo el día que llegó, sobre marfil, escudo dorado, mi nombre mal escrito pero aún mío. Ella me la arrancó de las manos como si fuera correo o basura. Dame eso, déjame asegurarme de que es real. Luego desapareció. No hubo celebración. No hubo felicitaciones. Solo un cambio silencioso en su tono cuando le pregunté por ella días después. No empieces a soñar demasiado rápido. Ese tipo de dinero nunca viene sin condiciones. Así que le creí. Me dije que no era gran cosa, tal vez la escuela se había equivocado. Tal vez lo había entendido mal. No volví a preguntar. No se pregunta dos veces cuando alguien te hace sentir tonta la primera vez. Pero me quedé con la taza de té. Había sido suya alguna vez, luego mía, astillada en un lado, con el borde azul pálido. Solíamos beber de ella en las tardes lluviosas cuando las cosas se sentían suaves entre nosotras. Después de que la carta desapareciera, la guardó en el armario alto con la vajilla de boda que nunca usaba. Un día, la bajé en silencio y enjuagué el polvo. Me senté junto a la ventana, sosteniendo la cerca, como si aún significara algo. El té sabía hueco. Como si algo se hubiera llevado y no pudiera volver a llenarse. Seguimos viviendo así, ella tarareando himnos en la cocina, yo caminando por líneas cada vez más estrechas. Pretendiendo que estábamos bien. Pretendiendo que no sentía el peso de algo que faltaba. Y aún así, esa taza se quedó conmigo. Mucho después de que la carta desapareciera. Mucho después de que dejara de hacer preguntas. Mucho antes de que supiera la verdad. Fue lo único que no me robó. Pero eventualmente, incluso eso cambiaría. No pasó de golpe. Ese es el problema con la traición lenta, es silenciosa. Paciente. Se esconde en el fondo, disfrazada de amor. Cuando era niña, pensaba que el amor de mi madre era simplemente práctico. No decía te quiero mucho, pero me preparaba el almuerzo. No me abrazaba a menudo, pero doblaba mis calcetines a la perfección. No iba a mis recitales de piano, pero pagaba las clases, al menos por un tiempo. Hasta que un día dijo, es demasiado caro para alguien que no es serio. Tenía 7 años. Mi hermano, en cambio, nunca tuvo que demostrar su seriedad. Probó karate durante 2 semanas y lo dejó. Aún así obtuvo el uniforme. Aún así recibió un trofeo que decía participación. Cuando pregunté si podía probar ballet, dijo, esas medias cuestan $15. No seas derrochadora. Así que bailaba en mi habitación, descalza, con la puerta cerrada con llave. Siempre había una razón. Y la razón siempre era yo. No pedía mucho, no porque fuera humilde, sino porque había aprendido que pedir traía consecuencias. Si pedía una mochila nueva, me daba un discurso sobre el sacrificio. Si preguntaba por qué mi hermano recibía zapatos nuevos 2 veces al año, decía que los niños los desgastan más rápido. Todo era condicional. Incluso la amabilidad. Los cumpleaños eran una actuación. Organizaba una pequeña fiesta, sonreía para la cámara,
hacía un pastel. Pero en cuanto se iban los invitados, yo estaba limpiando sola mientras me recordaba quién había pagado el glaseado. Una vez gané un concurso de escritura en 9º grado, primer lugar, a nivel estatal. Ella dijo, bueno, no fue nacional, ¿verdad? Luego tiró el certificado en el refrigerador, detrás de una lista de compras. Ahí fue cuando aprendí. Los aplausos eran para mostrar. La aprobación se racionaba. Pero la beca, esa era diferente. Esa era mía, había trabajado 2 veranos dando clases particulares de matemáticas, mantenido un promedio perfecto, me había mantenido fuera de problemas. Y lo había hecho en silencio, creyendo que si simplemente seguía adelante, algún día ella me vería. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que nunca lo haría. Fue la forma en que dijo, todos hemos hecho sacrificios, no solo tú, cuando mencioné que necesitaba comprar libros. Fue como usaba nosotros al hablar del dinero que yo ganaba. Estaba en el silencio que seguía cada vez que hacía algo bien. Ella nunca quiso que me fuera. No de verdad. No con sus secretos. No con un sentido de independencia. Porque si echaba raíces en otro lugar, ¿quién mantendría su historia intacta? Solía preguntarme por qué el amor se sentía como un libro de cuentas. Ahora lo sé. Nunca fue amor. Era cobro de deudas, y yo era quien siempre pagaba. Recuerdo el frío en la oficina, la forma en que el aire se sentía demasiado limpio. Como si la verdad se escondiera en la luz fluorescente. Tenía mi identificación de estudiante en la mano, sonriendo nerviosa a la mujer detrás del vidrio. Había ensayado qué decir, como había conseguido una beca, como solo necesitaba ayuda para acceder al saldo para los libros. Ella ladeó la cabeza. Tecleó algo. Sus uñas golpeaban el teclado como una cuenta regresiva. Luego levantó la vista. Su cuenta no muestra fondos de beca disponibles. Ya se ha aplicado. Mi corazón dio un golpe, fuerte, y luego quedó en silencio. Le pedí que revisara otra vez. Ella sonrió amablemente. Se utilizó en el momento de la inscripción. La matrícula se pagó por adelantado. Pagada. Por adelantado. No entendía. No había visto nada. No lo había tocado. Era como escuchar la historia de otra persona, excepto que mi nombre era el que estaba en el expediente. Llamé a mi mamá. No respondió. Llamé de nuevo. Finalmente contestó. Sonaba distraída, como si estuviera a medio camino de doblar la ropa. Le pregunté, no con enojo, solo confundida. ¿El dinero de la beca, lo gestionaste tú, si llegó? No dudó. Oh, eso. Sí, no era tanto como lo hicieron parecer. Lo usamos para cubrir los costos de inscripción, ¿recuerdas? Dijiste que estaba bien. Pero yo no había dicho nada. Porque nadie me había preguntado. Me quedé allí, mirando la superficie fría del escritorio del campus, mientras su voz zumbaba por el teléfono como estática. Le pregunté, ¿qué quieres decir con lo usamos? Suspiró. No entiendes lo caro que es todo. Y tu hermano necesitaba ayuda con el coche. De todas formas, es dinero de la familia. Dinero de la familia. Esa fue la frase. Como si nos perteneciera a todos, excepto que solo uno de nosotros había trabajado por él. Lo dijo con tanta facilidad. Con tanta práctica. Como si ya se hubiera contado la historia a sí misma un centenar de veces y ahora fuera verdad. No dije nada más. Solo escuché. La forma en que cambió de tema. La forma en que me preguntó si estaba haciendo amigos. La forma en que me dijo se agradecida, la mayoría de los chicos ni siquiera pueden ir a la universidad. Colgué antes de que pudiera terminar la frase. Esa noche, me senté en mi dormitorio, sosteniendo la taza astillada que había empacado para darme consuelo. No había planeado llevarla, simplemente terminó en mi caja de esenciales. Preparé una taza de té, del tipo que solíamos compartir los domingos por la tarde. La miré durante mucho tiempo antes de dar un sorbo. Sabía a pérdida. A confianza hervida hasta secarse. Esa fue la primera noche que no llamé a casa. Y la primera noche que escribí su nombre en un cuaderno, bajo una columna titulada, Debe. ¿Alguna vez te has sentido silenciosamente apartado por tu propia familia? Comparte tu momento aquí abajo. Después de esa llamada,
el silencio llegó como la niebla. No de repente. Solo espesándose lentamente, una llamada perdida a la vez. Dejé de buscar contacto. No por enojo, sino porque ya no sabía qué decir. Cada conversación se sentía como tragar vidrio. Sonriendo mientras soportaba culpas que no había ganado. Ella seguía enviando mensajes. No eran preguntas. No eran disculpas. Solo recordatorios. Ofertas del supermercado. Actualizaciones del clima. Un meme reenviado con un gato riéndose. Como si nada hubiera cambiado. Como si no acabara de descubrir que había gastado lo único por lo que trabajé durante años, y nunca me lo dijo. Miraba esos mensajes, el pulgar suspendido, y luego deslizaba la pantalla para apartarlos. Por la noche, caminaba por el perímetro del campus. Las manos hundidas en los bolsillos. Observando las ventanas brillar cálidas en los dormitorios sobre mí, habitaciones llenas de risas, música, fideos a medianoche. Me sentía como un fantasma entre los vivos. Invisible en un lugar al que había llegado con uñas y dientes. No porque no perteneciera, sino porque no había llegado limpia. No podía dejar de pensar en la carta de la beca. ¿Dónde la había puesto? Si la había leído. Si había sentido aunque fuera un destello de orgullo antes de doblarla como un recibo que no necesitaba. Ese pensamiento fue el que más dolió. Que viera mi victoria y solo pensara en sí misma, tomé turnos extra en la librería del campus. Corregí exámenes para un profesor que pagaba en efectivo, por debajo de la mesa. Comí ramen durante semanas para poder comprar mis propios libros de texto, usados, con las notas de otra persona en los márgenes. Empecé una hoja de cálculo. Solo columnas. Lo que había perdido. Lo que había gastado. Lo que ella había tomado. Ya no se trataba del dinero. Se trataba del patrón. Guardé el archivo con un título simple, Ledger. Nadie sabía de él. Solo números, fechas, recuerdos. Su voz entre comillas. No sé cuándo la tristeza se endureció en otra cosa. Quizá fue cuando recibí mi primer pago como autónoma. Quizá fue cuando pasé junto al edificio de administración y vi la pared de donantes, cuadrados en blanco esperando ser llenados. Quizá fue cuando me di cuenta de que no había llorado. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando me encontré bebiendo té de esa taza astillada en la oscuridad. Simplemente me senté allí, entumecida. Escuchando el suave zumbido de mi mini nevera. Observando el vapor subir de la taza como si pudiera llevarse todo lo que sentía. Pero nunca lo hizo. Solo flotaba allí, en silencio. Y yo también. Era vacaciones de primavera cuando volví a casa. No lo había planeado. Pero una parte de mí aún necesitaba verlo, la casa, su cara, el lugar donde las cosas se rompieron en silencio. No anuncié que venía. Solo aparecí, maleta en mano, llamando a la misma puerta que antes temía cerrar demasiado fuerte. Sonrió como si nada hubiera pasado. Me abrazó con un solo brazo, un abrazo que no llegó a sentirse. La sala estaba igual, ligeramente tenue, demasiado ordenada. Pero se sentía más pequeña. Como si alguien la hubiera doblado sobre sí misma. Mi hermano no estaba en casa. Con amigos, dijo, como si eso lo explicara todo. Me ofreció té, y dije que sí por costumbre. Pero esta vez me dio otra taza, de plástico barato con el asa astillada. La vieja taza azul estaba colocada con cuidado en un estante lateral, llena de pequeñas flores secas. Ahora era una decoración. Retirada. No dije nada. Solo sostuve la taza de plástico y dejé que el calor se filtrara en mis dedos como una advertencia. Esa noche, más tarde, fui a la cocina por un vaso de agua. La casa dormía. Silencio, salvo por el viejo radiador que hacía tic-tac en el pasillo. Algo me hizo abrir el armario alto sobre el fregadero, el que ella usaba para guardar cosas que no quería que se tocaran. La vajilla de boda seguía allí. Pero detrás de la pila de platos de postre había una carpeta. Fina, amarilla pálida, con los bordes doblados. La bajé. La abrí sobre el mostrador, con cuidado de no despertar la madera. Allí estaba. La carta de la beca. Aún sellada. Aún dirigida a mí. El sobre ni siquiera había sido abierto. Ni una sola vez.
Pasé los dedos sobre él como si fuera un fantasma, suave, frágil, real. Ella no lo había leído. Ni siquiera había fingido. Se llevó lo que representaba, el dinero, la libertad, el futuro. Pero no las palabras. No la prueba de que yo había sido querida. Que había ganado algo fuera de su sombra. No lloré. No grité. Ni siquiera me moví durante mucho rato. Solo miré el sobre bajo la luz tenue de la cocina. Cuando finalmente me levanté, no me lo llevé conmigo. Lo dejé en el borde del mostrador, junto a la taza de plástico ya vacía. Por la mañana, ella no lo mencionó. Solo me preguntó si quería huevos. Dije que no. Hice mi maleta. Salí sin mirar atrás. Pero recordé una cosa. Ella no había tirado la carta. Solo la había enterrado. Como a mí. Y ahora, estaba exactamente donde pertenecía. Expuesta, y sin leer. No volví a casa después de eso. Ni en fiestas. Ni en cumpleaños. Ni cuando enviaba mensajes cargados de culpa sobre la familia. Lo es todo. No la bloqueé. Solo dejé que el silencio hiciera el trabajo. En cambio, me enterré en el progreso. Un trabajo freelance se convirtió en dos. Un cliente pequeño se convirtió en un contrato estable. El mundo se abrió como un mapa que había dibujado en secreto. Cuanto más construía mi vida, más me daba cuenta de lo que ella me había costado. No solo el dinero, sino la forma en que me había entrenado para disculparme por brillar. Para cuestionar cada logro. Para ocultar cualquier alegría que no la pusiera en el centro. Fue por esa época que noté un titular enterrado en el boletín de exalumnos. El edificio de arte se someterá a una gran renovación, buscando inversores privados. Algo en mi interior se quedó inmóvil. No enfadada. No emocionada. Solo, quieta. Guardé el enlace en marcadores. No lo toqué durante 3 días. Luego, una noche, después de un largo paseo frente a las ventanas iluminadas de ese mismo edificio, lo abrí. Leí cada palabra. Y esta vez no solo imaginé mi nombre en una placa. Lo planifiqué. No como venganza. Ni siquiera como redención. Sino como prueba de que había construido algo real, incluso después de ser borrada. El papeleo del fideicomiso fue silencioso. No necesitaba fanfarrias. Solo necesitaba propiedad. Usé el segundo nombre que ella siempre había odiado. El que decía que sonaba demasiado orgulloso. El papeleo llevó meses. También las reuniones, las aprobaciones, el presupuesto. Dije poco a cualquiera durante ese tiempo. Trabajé los fines de semana. Salté cenas. Vi cómo mis ahorros disminuían de una forma que por primera vez tenía sentido. Y entonces, hice algo que no había hecho en años. Desempacé la taza azul astillada. Me había acompañado en cada mudanza, envuelta en papel de periódico, arropada en un pañuelo suave, siempre enterrada en el fondo de una caja que nunca abría. Ahora, la puse sobre mi escritorio. No por consuelo. Ni por sentimentalismo. Sino como recordatorio del precio. Ya no bebía de ella. No fingía que contenía algo cálido. La dejé allí, vacía, observando mientras firmaba los documentos finales. Esa noche, preparé una taza de té en una taza nueva. Pesada, suave, fuerte. Y la bebí junto a la ventana, observando las luces del campus parpadear como estrellas que había alcanzado por mí misma. Sin aplausos. Sin madre a quien llamar. Sin desfile. Solo yo. Y una decisión silenciosa que nadie vio venir. ¿Te habrías quedado, o también te habrías ido en silencio? Se inauguró en silencio. Sin corte de cinta. Sin gran ceremonia. Solo los andamios retirados, el polvo limpiado y el suave crujido de las puertas nuevas dando la bienvenida a estudiantes que no tenían idea de lo que el edificio había significado para mí. Visité temprano, antes del bullicio de la mañana. Antes del ruido. Por fuera, aún se veía igual. Pero por dentro, todo había cambiado. Iluminación cálida. Pisos de madera pulida. Arte colgado con cuidado, no como adorno sino con dignidad. Y cerca de la entrada, junto al directorio, estaba la placa. Simple. Discreta.
en honor a quienes construyen futuros a partir de cosas rotas. M. y Liz Whitaker. Mi segundo nombre. El que ella siempre decía que sonaba demasiado como el de una novelista. Demasiado suave. Demasiado dramático. También era suyo. Pero ya no lo compartía con ella. Los estudiantes pasaban sin leerla. El personal asentía educadamente. Nadie me preguntó por qué estaba allí, con la mano sobre la pared. Y eso era perfecto. Porque esto no era para ellos. Era para la chica que nunca recibió su carta abierta. Para la adolescente que escondía su alegría antes de que pudiera ser robada. Para la joven que compró libros con el dinero de la compra y nunca contó lo ajustado que estuvo todo. Saqué la carta de la beca enmarcada, la original, ahora abierta, prensada bajo vidrio. La colgué en el pequeño salón de arriba, entre dos salas de estudio para estudiantes. Sin foco. Sin explicación. Solo verdad, colgando donde siempre debió estar. Semanas después, le envié una postal. No para presumir. Ni para explicar. Solo una nota silenciosa con tinta azul suave. Deberías visitar el campus algún día. Puede que veas mi nombre. No la firmé. No incluí dirección de respuesta. Y cuando llamó, porque sabía que lo haría, dejé que sonara 2 veces antes de silenciar el teléfono. Dejé que se preguntara. Dejé que lo encontrara sola. Dejé que se parara frente a ese edificio y sintiera el peso de todo lo que intentó empequeñecer. Al día siguiente, me situé en la parte trasera del edificio con un sobre en la mano. Dentro había una copia del acuerdo del fideicomiso. Lo deslicé en el buzón de donantes anónimos de la universidad, no para ser conocida, sino para que quedara registrado. Luego metí la mano en mi bolso y saqué la taza astillada. La sostuve durante un largo momento. Luego la coloqué con cuidado en la tierra, bajo el roble más viejo del campus. La acomodé junto a las raíces. La cubrí con tierra. No para enterrar el pasado, sino para plantar algo mejor en su lugar. Porque algunas cosas no necesitan romperse. Solo necesitan dejarse en el suelo, suavemente. Y quedarse atrás. El primer mensaje de voz llegó 2 semanas después. Su voz era más delgada de lo que recordaba. Aún ensayada. Aún con ese filo que confundía con fuerza. Vi el edificio. Pausa. Respiración. ¿Por qué no me lo dijiste? No sonaba enfadada. Sonaba, perdida. Como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies y no supiera dónde apoyarse. No devolví la llamada. El segundo mensaje fue más largo. Confuso, emotivo, intentando alcanzar versiones de mí que ya no existían. Siempre supe que harías algo importante. Le decía a la gente, decía que eras la lista. Nunca lo hizo, ni una sola vez. No cuando importaba. No cuando habría cambiado algo. Luego llegó el mensaje de texto de mi hermano. Solo 3 palabras. ¿Qué hiciste? Como si mi nombre en una pared hubiera sido un acto de violencia. Como si el éxito fuera algo robado, no ganado. No respondí. En cambio, observé cómo los chats grupales en los que solía quedarme, y los familiares llenos de memes y pullas pasivas, se quedaban en silencio. Sin más invitaciones. Sin actualizaciones. Solo una retirada lenta, como la marea alejándose. No dolió. Solo confirmó lo que ya sabía. Extrañaban el beneficio, no el vínculo. Lo que siguió fueron intentos dispersos de reescribir la historia. Mi tía publicó una foto del edificio en Facebook con un pie de foto. Orgullosos de nuestra chica. Tanto talento en la familia. Mi prima comentó, siempre supimos que llegaría lejos. Los que nunca llamaron. Los que nunca preguntaron. Mi madre nunca publicó nada. Pero sabía que lo había visto. Y sabía lo que le decía a la gente, que me había ayudado, que había hecho sacrificios, que todo esto era parte del plan. Déjala. Déjalos a todos hacer sus pequeños retoques. Que se pinten a sí mismos dentro de una historia de la que nunca escribieron una sola palabra. No los corregí. No aclaré nada. Simplemente me quedé sentada en mi apartamento, viendo cómo el sol se movía sobre las tablas del suelo. Las manos envueltas alrededor de una taza nueva, la astillada hace mucho desaparecida.
y cuando finalmente respondí, solo una vez, fue en un mensaje a mi madre. Sin saludo. Sin emoción. Solo una línea. Podrías haber estado orgullosa de mí. Luego silencié la conversación. No bloqueada. Solo en silencio. Porque hay mensajes que no están hechos para responderse. ¿Crees que realmente lo lamentan, o solo extrañan el beneficio? Visito el edificio a veces en las primeras horas, cuando el mundo todavía bosteza. Antes de que los estudiantes llenen los pasillos. Antes de que nadie sepa que estuve allí. Siempre huele a comienzos nuevos ahora, cera para madera, papel cálido, luz suave. Hay un banco bajo el viejo roble donde las raíces se retuercen profundas, donde la tierra aún recuerda el peso de una taza astillada. Me siento allí, cuaderno en mano, no para escribir, solo para respirar. No busco mi nombre. Sé que está ahí. No solo en la placa, sino en cada rincón que ayudé a restaurar. En cada estudiante que encuentra calor en un lugar que yo alguna vez solo recorrí en silencio. Solía imaginarla viniendo aquí. De pie en la entrada. Leyendo las palabras. Tratando de encontrar una versión de sí misma en el reflejo. Pero ahora ya no pienso mucho en ella. El duelo es curioso así, no siempre viene con lágrimas. A veces, simplemente deja de tocar la puerta. Ya no llevo el libro de cuentas. Ya no registro las deudas. Ese capítulo se cerró en el momento en que enterré la taza. Ya no era un símbolo. Solo era barro y memoria, devueltos a la tierra. Antes de irme, recorro con los dedos la corteza del roble. Hay una marca allí ahora, tenue, como un secreto. No necesita ser vista. Solo necesita quedarse. Y mientras me alejo, no miro atrás. No lo necesito, porque lo que ella tomó ya no está. Pero lo que construí, eso permanece. Doblé la carta de la beca. La guardé detrás del cristal donde nadie pudiera volver a ocultarla. Luego dejé el silencio justo donde pertenecía, no como una herida, sino como un monumento.